Buenos días. La Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, el Departamento de Ciencias Sociales y el Grupo de Investigación de Acción Colectiva y Cambio Social presentan la conferencia sobre órdenes locales reconfigurados en el conflicto armado. Esta conferencia se realiza en el marco de un seminario, de un proyecto de investigación que responde a un convenio de cooperación interinstitucional entre el CINEP, el INER, Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, y el Grupo de Acción Colectiva y Cambio Social adscrito al Centro de Investigaciones de la Facultad. Este convenio tiene unos antecedentes, no es algo que apareciera así de un momento a otro. Estos antecedentes han sido las múltiples relaciones que a lo largo de 2 décadas hemos tenido de investigación con el CINEP tanto como con el INER. Y el más inmediato fue un seminario que hicimos en marzo del 2010 entre un proyecto de investigación dado por un grupo amplio donde concurrían varios grupos de investigación o de COFI y también de aquí de la Universidad del Valle, la participación dentro de un proyecto sobre el norte del Cauca y sur del Valle entre los grupos de investigación, cambio social y el de etnicidades y cultura y raza que dirige el profesor Fernando Urrea. Después de este convenio, después de este seminario, se concreta el convenio para hacer un proyecto de investigación sobre órdenes locales en zonas donde el conflicto armado es intenso. Esto es importante decirlo porque proyectos así de esta magnitud son resultados no de una política burocrática, sino resultados de procesos de investigación que vienen continuándose desde hace mucho tiempo. La conferencia nos las presenta la profesora Clara Inés Aramburo. Ella es antropóloga y experta en estudios regionales, antropóloga de la Universidad de Antioquia, especialista en planificación y gestión urbana del Instituto de Estudios de Administración Local de Madrid, y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. Actualmente es miembro del INER, el Instituto de Estudios Regionales de la misma Universidad de Antioquia, y ha sido experta en estudios regionales, educación superior y desarrollo regional. Ha trabajado como investigadora en el análisis de las asambleas municipales, comunitarias y constituyentes en el departamento de Antioquia y en el diseño del Observatorio de Educación Superior Regional en Antioquia. Así que bienvenida de nuevo aquí a la universidad y a la facultad, y tienes la palabra para presentarnos tu conferencia. Gracias, María.
Bueno, buenos días. Bueno, primero que todo, muchas gracias pues al CITSE por la invitación aquí a la Universidad del Valle. Como decía Mario, pues es la segunda vez que venimos a compartir con algunos de ustedes, profesores y algunos estudiantes, pues los productos de las investigaciones que estamos haciendo, en este caso con Colciencias. Aquí pues están conmigo Álvaro, Albanubia, Camilo, que hacemos parte del grupo. Entonces ellos se encargarán de corregirme pues las metidas de pata de que de pronto pues tenga y de complementar las pues vacíos que cosas pues que yo no pueda contestar, y de pronto a inquietudes de ustedes, pues aquí ellos son pues mi apoyo. Bueno, como decía Mario, este proyecto de órdenes locales, que como ven ahí, hacemos parte de 3 grupos de 3 instituciones, CITSE, INER y CINEP, yo soy como ven ustedes, pues voy a hablar hoy, pero hay un equipo de trabajo, voy a hablar del equipo del INER, porque esta presentación básicamente está centrada en el trabajo que hemos hecho en el INER, así el proyecto sea más grande, del que pues por eso están Alba y aquí Álvaro para dar respuesta pues como de cómo van los productos del grupo de ellos, que será pues en otra oportunidad. Pero el equipo, yo pues quiero hablar de Clara Inés García, Juan Camilo, que está aquí con nosotros, y Raúl Martínez. Bueno, para comenzar, yo quiero hablar de los antecedentes a los que Mario se refirió. Estoy en el proyecto de COFI. El proyecto de COFI se llama Observatorio para el Desarrollo de la Convivencia y la Institucionalidad en Zonas Fuertemente Afectadas por el Conflicto Armado, que tenía 3 líneas: una línea de Estado y Política, que la trabajaba el CINEP y el Grupo de Estado y Sociedad de la Universidad de Antioquia; otra línea de desarrollo trabajada por el CID de la Universidad Nacional con Jorge Iván González y su equipo; y la línea de configuración del territorio, donde estábamos también Teófilo Vázquez y nosotros, los del Grupo de Estudios del Territorio de la Universidad de Antioquia. De ese proyecto, sobre todo en la línea de configuración del territorio, nosotros encontramos muchos problemas. Uno relacionado pues a la hora de sentarnos a hablar, bueno, en que cuando estamos en el país vemos que trabajamos configuraciones del territorio de escalas muy distintas, es decir, trabajamos la macrorregión del sur, la macrorregión del oriente, la del Magdalena Medio y las regiones de Urabá y Oriente. Es decir, trabajamos esto. La macrorregión del nororiente, la macrorregión del sur, el Magdalena Medio colombiano. Trabajamos las regiones departamentales de Urabá y el oriente antioqueño, y trabajamos la localidad de Montería y la localidad de San Miguel. Entonces hay, como ven, 2 macrorregiones, otra región que es la Magdalena Medio, y regiones departamentales y localidades. Entonces, a la hora de nosotros hacer comparaciones, eso era muy difícil porque las escalas no nos daban. Entonces, ese fue pues como uno de los problemas. Otro de los problemas era que trabajábamos con distintos enfoques. En el CINEP trabajan mucho con el enfoque de la sociología histórica, el equipo de la Universidad Nacional con la geografía económica, y nosotros con un enfoque socioespacial. O sea, hablábamos, era la Torre de Babel pues más o menos. Entonces, con esos distintos enfoques y distintas escalas espaciales, nosotros resolvimos que era importante que formuláramos un proyecto que fuera realmente comparable y que nos pudiéramos pues como tener una base teórica y metodológica común, es decir, formulando un proyecto que incluyera el diseño comparado para analizar realidades distintas. Queríamos no comparar al final, sino diseñar la propuesta para que desde el principio tuviéramos qué cosas, o sea, desde el principio diseñar una comparación de cosas que nosotros considerábamos comparar diferencias, o sea, como eran vamos a ver, esto es lo que vamos a ver en lo que le voy a exponer aquí, que es posible salirnos pues del tema de que solamente se puede comparar lo que es igual y proponer cómo se comparan diferencias en zonas distintas del país, que es lo que
de lo que vamos a hablar. Entonces, de ahí surgió pues el proyecto. Como ven, se llama Proyecto Órdenes Locales en Reconfiguración de Regulaciones, Acomodamientos y Resistencias en Regiones de Intenso Conflicto Armado 91-2000, una investigación comparada. O sea, ya la idea era comparar no macrorregiones, ni subregiones, ni localidades, sino órdenes de localidades, o sea, buscar ya, ahora vamos a ver los criterios, órdenes locales que fueran comparables y diseñar la metodología que fuera acorde con ellos. Y en esos órdenes veíamos, porque el proyecto anterior nos había dejado pues como esas inquietudes, que había zonas donde había muchas resistencias, otras zonas donde las regulaciones el Estado las hacía mucho más fácil, o donde dominaban paramilitares, o sea, donde las regulaciones provenían de los paramilitares o provenían de la insurgencia, bien fuera de las FARC, del ELN, del EPL, o sea, eran situaciones muy distintas, pero que nosotros de todas maneras había órdenes locales que se regulaban o por FARC, paramilitares, instituciones, etcétera, etcétera, pero ¿cómo hacíamos para comparar eso? Entonces, por eso el proyecto pensó desde el principio diseñar la metodología que hiciera comparables las diferencias, y todas en zonas de intenso conflicto armado, y en esa época 91-2010, porque fue la época que sabemos ya pues por toda la información estadística de los registros de conflicto, que fue la zona donde el conflicto se disparó y se expandió a todo el país. Bueno, entonces vamos a mirar cuáles fueron las preguntas y los objetivos del proyecto, cómo elegimos los casos de estudio, cómo interpretamos el concepto de orden que nos daba pues como el punto de partida para empezar a hacer el diseño del metodológico, cómo diseñamos la metodología comparada, y vamos a ver, si nos queda tiempo, pues un ejemplo de un orden reconfigurado, como fue el caso pues de San Pedro de Urabá, que es el que yo trabajé. Camilo trabajó Nariño, Clara trabajó Río Sucio, y ahora vamos a ver en el Valle y en el CINEP qué órdenes trabajaron. Entonces, ¿qué preguntas nos hacíamos? Nos hacíamos estas tres preguntas. ¿En qué condiciones de la guerra y del territorio se producen órdenes locales con mayor capacidad de orientarse por regulaciones establecidas por los actores armados? ¿En qué condiciones de la guerra? Es decir, de la guerra en el sentido de donde están ubicados los actores armados, si es en el norte o en San Pedro porque es una zona estratégica paramilitar, o si es en el sur porque para las FARC representa una retaguardia, o si es en el centro porque es una zona de comunicación entre puntos estratégicos para la guerra, etcétera, etcétera. O sea, mirar esas condiciones de la guerra, pero también las condiciones del territorio, es decir, si son pueblos de colonización, órdenes locales en zonas de colonización, o son órdenes locales en territorios históricamente ya consolidados y asentados, de campesinos ya establecidos, o si son zonas de comunidades negras, o son zonas de resguardos indígenas, o sea, todas esas otras condiciones que no son de la guerra, pero sí del territorio, que nos van a mostrar esta es la primera pregunta: ¿en qué condiciones de esa guerra y de ese territorio se producen órdenes locales con capacidad de orientarse por regulaciones establecidas por los actores armados? ¿O en qué condiciones de esa misma que acabo de hablar hay órdenes locales con dinámicas de resistencia? ¿O en qué condiciones de la guerra hay órdenes locales orientados por regulaciones establecidas por el Estado? Entonces, como ven, las preguntas eran: ¿dónde dominan los armados? ¿Dónde hay resistencia? ¿O dónde hay Estado? Y incluyendo las condiciones de la guerra y las condiciones del territorio. Bueno, entonces el objetivo era ese: estudiar de manera comparada y en regiones intensamente afectadas por el conflicto esos tipos de orden local que se reconfiguraron al calor de las dinámicas cambiantes de la confrontación armada en las dos últimas décadas, identificando, como dije, los factores socioespaciales
que condicionan las diferencias en la capacidad de los colectivos para reaccionar ante el orden de la violencia, para desarrollar espacios de resistencia o para reconfigurar dicho orden. Está un poquito largo y enredado el objetivo, pero ahí está todo lo que yo les acabo de decir. Todas esas características que acabo de mencionar, ahí están resumidas. Entonces, para eso diseñamos 3 objetivos específicos. Uno fue caracterizar 7 órdenes locales que se los voy a mostrar distintos, para mostrar esas condiciones de la guerra, del territorio, y si están regulados por armados, por Estado, o hay resistencias. Otro, primero caracterizarlos. Ahora vamos a ver cómo. Después de caracterizados esos órdenes, mostrar qué explica la caracterización de esos órdenes, porque es muy fácil decir, este orden es así, así, así. Sí, pero ¿por qué es así? Entonces ese es el segundo objetivo. Entrar a mirar por qué cada uno es así, para al mirar el por qué de cada uno es así, nos muestre las diferencias de cada uno y podamos comparar las diferencias. Ahora vamos a ver con qué metodología lo hicimos. Y finalmente, estructurar la matriz, que es la metodología que permita comparar esa configuración de tendencias condicionantes asociadas a los tipos de orden local. Es decir, vamos a ver ahora cómo, voy a poner el ejemplo de San Pedro de Urabá, se reconfiguró un orden tipo X, pues que yo lo llamo acomodamiento con conflicto ACOP. Es una tipología que ahora vamos a ver cómo llegamos a ella. Pero entonces yo voy a mostrar cómo ese orden local se reconfiguró, pero hay una serie de condiciones, de características. No es una la que define que ese orden sea, se defina, pues no se define por una sola característica, sino por una combinación compleja de características, que aquí vamos a llamar las variables, que configuran una complejidad que explican el orden. Esto para nosotros pues es una investigación que nos parece pertinente, porque es importante diferenciar el potencial y las limitaciones que tiene la acción de las comunidades y los actores sociales y políticos que están en situaciones límites de violencia política y criminal, porque eso es muy útil para realmente las instituciones públicas y la misma sociedad civil organizada, para trabajar en la institucionalidad del Estado, que nosotros pues es un objetivo, es una meta, darle institucionalidad o construir institucionalidad del Estado, y también la construcción de ciudadanía. Bueno, ese es pues como el objetivo y las preguntas y los objetivos. Bueno, ¿cuáles fueron los criterios de elección? Que es el segundo punto. Elegir las unidades de estudio. Entonces, para eso nosotros tuvimos 3 criterios. El primero, que los órdenes locales a estudiar estuvieran en escenarios bélicos de intensa confrontación armada, pues lo más caliente. Segundo, territorios que fueran sociohistóricamente diferentes, como les decía ahora, unos asentados, otros de colonización, otros del centro, otros de la costa, que tuvieran hacia atrás tradiciones culturales y históricas diferenciables. Y en tercer lugar, que en esos escenarios predominaran diferentes condiciones de dominaciones y resistencias. Lo que decía ahora, unos muy dominados por las FARC, otros por paramilitares, otros muy resistentes ante la guerra, etcétera, etcétera. Bueno, y la otra es la temporalidad que ya la mencioné, 91-2010, cuando se intensificó la confrontación armada. Entonces, ¿cuáles escogimos? Escogimos estas localidades, miren que están regaditas pues por Colombia, pues por la zona pues andina, y otras del Piedemonte hacia la Amazonía. Bueno, una es el Carmen de Bolívar, que la trabaja el CINEP, la otra San Pedro de Urabá, que la trabaja el INER, yo me encargo de ella, otra Río Sucio, Chocó, que la trabaja el INER, otra Nariño, Antioquia, que la trabaja el INER, las 3 del Valle, que son Puerto Tejada, Buenos Aires y Jambaló, y San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, que los trabaja el CINEP. Como ven, son 3, 6, 7, 8, 9 localidades, pero a nosotros no nos interesa estudiar todo Carmen de Bolívar, ni todo San Pedro de Urabá, ni todo Nariño, no. A nosotros nos interesa es entender
el orden local de la guerra, no nos interesa, nos interesa conocer, no es una monografía local, es un orden local relacionado con la guerra, los factores que directamente están asociados con la guerra, lo que realmente incide en que la guerra, porque vamos a hablar que es una configuración compleja de características, puede haber que si que las fiestas de la piña, no, eso no nos importan las fiestas de la piña, a no ser que la piña pues la usen para algo relacionado pues con la guerra, pero a nosotros nos interesa son las características y los órdenes locales asociados con la guerra. Bueno, entonces esas son pues nuestros criterios de elección. Bueno, pero para eso, no está funcionando. Para eso, como estamos trabajando con órdenes, debemos partir de la definición del orden social. Aquí yo debo confesar que soy antropóloga, que en el grupo al que yo pertenezco casi todos son sociólogos, que el tema del orden social es más del resorte de la sociología y que de ahí que yo haya tenido que aprender cosas pues que yo no tenía ni idea, como estos temas de orden desde la perspectiva de la sociología, porque yo voy en minoría, y también otros asuntos pues como veremos ahora del tema de las variables, que es más pues como el resorte de la sociología. Pero aquí el asunto era, vamos a trabajar orden social, orden de guerra, orden local, ¿cuál es la diferencia entre esos órdenes? Bueno, finalmente, nosotros no les puedo pues aquí repetir todas esas discusiones que fueron siempre demoraditas, pero la definición del orden social, yo traigo tres alusiones a cuatro autores. Para Douglas North, los órdenes sociales son patrones de la organización social. De ahí hace referencia al tema de la organización. Para Robert Lieberman son patrones de regularidad en la vida política y social. Para Edgar Friedberg ya se refiere a los órdenes locales, a los roles y patrones de interacción estables y los acuerdos intersubjetivos entre los actores para perseguir metas y significar las acciones. Entonces, con estas tres alusiones a diferentes asuntos relacionados con el orden, procedimos con una definición de orden social como la ven ahí. Son patrones de organización que regulan la vida social y política. También son roles de interacción estables y arreglos intersubjetivos establecidos entre miembros de una sociedad que buscan alcanzar metas y significar acciones. Esto, como ven ahí hay temas de organización, de regularidad, de estabilidad y de interacción subjetiva, que es lo que precisamente nosotros vamos a ver cómo la guerra trastoca estas tres cosas. Pero entonces la pregunta, después de la definición, la pregunta que sigue es, bueno, entonces si ese es el orden, ¿cómo explicar el cambio? ¿Qué lo explica? Y cómo explicar la lógica interna que está bajo la cual se reconfiguran los órdenes y adquieren dinámica, pues como todos estos órdenes. Entonces, si ese es el orden, ¿cómo cambia eso? Entonces, también estos autores nos permiten miremos como otras cuatro claves para entender el orden. Una de las claves es cómo estos autores entienden el orden. El orden lo relacionan con el cambio y entienden el cambio abordado desde la transición que el orden mismo establece a partir de factores endógenos, o sea, el cambio está dentro del orden, pero como dice ahí Douglas North, está referido más a la lógica del cambio dentro de las organizaciones sociales. Otra perspectiva que nos permite a nosotros entender ese cambio, esa manera de transformar el orden, es el asunto de que, y también parecido y tocado con el tema anterior, con la perspectiva anterior, es el tema de que el orden lleva dentro de sí ciertos
las fricciones que hay dentro del orden, de poder, de lucha, eso llevan dentro de sí la posibilidad de reconfigurar el orden, de cambiarlo, porque esas fricciones empiezan a corroerlo, a transformarlo, algo así como una especie de termodinámica social proveniente de esto, pues como parecido pues a lo que habla la teoría del caos, pero en este caso para la termodinámica social. Entonces, como vemos, los dos primeros abordan temas endógenos. El primero con las organizaciones, el segundo con las fricciones. La tercera definición está relacionada con el espacio. Para nosotros es súper clave esta, porque acuérdense que en el INER, les cuento que en el INER nosotros tenemos una maestría en estudios socioespaciales, nos interesa mucho el asunto del espacio. Y para nosotros aquí esta otra definición está relacionada con la teoría socioespacial, porque muestra cómo el orden no es solo producto de lo local, sino que un orden local puede ser producto de relaciones con otras órdenes de otras escalas. Y no es sino poner el ejemplo de lo que pasa con las organizaciones internacionales luchando por derechos humanos allí en el norte del Cauca, o lo que conocemos pues de decisiones nacionales en los órdenes locales. Entonces el orden también es visto desde esa perspectiva, de que hay relaciones, el orden está regulado, reconfigurado en interacción con otros órdenes de otras escalas, donde lo internacional, lo nacional y lo subnacional es importante en la relación de redes de poder que construyen un orden. Todas las relaciones de dominación y subordinación no solamente son centro-periferia, el Estado y Jambaló, sino que hay otros centros y otras periferias que no vienen de la nación, sino que pueden venir pues como de otras entidades internacionales, etc. Entonces, y la cuarta perspectiva es la de orden y violencia, donde están Calibas, Elizabeth Wood, Bakonji, todos estos sociólogos que ustedes deben conocer mucho mejor que yo, pero que muestran cómo el orden social emerge, se sostiene y se transforma y se destruye en correlación con la violencia. Aquí hay varias maneras de interpretarla. Pues para Calibas puede ser la relación, los tipos de relación que se tiene con el actor armado, o que la violencia transforma las redes sociales, o que la violencia configura órdenes no estatales, como dicen, hay una lógica de la guerra para configurar cuasi estados, señoríos de guerra, etcétera, etcétera. Entonces, esas son pues como las perspectivas de orden social que nos ayudan mucho a nosotros a mirar cómo ese orden que definimos una diapositiva atrás, en sentido general, cambia con estas perspectivas que uno ya va viendo, que le pueden servir para uno, a la hora de la verdad, acercarse a uno a los datos empíricos que uno encuentra en sus trabajos de campo y que le ayudan a ir armando y entendiendo más las preguntas teóricas y las preguntas de campo. Pero también, así como teníamos unos apoyos en el orden social, con eso que acabo de hablar, también tenemos unas definiciones de lo socioespacial, 4, traje yo aquí, que nos son muy útiles. La primera de ellas es que nosotros estamos acostumbrados a entender que los procesos sociales están condicionados solamente por las relaciones que establezcamos a nivel económico, social y cultural, y tendemos a creer que lo espacial no condiciona nada, sino que el espacio es una cosa que está ahí y se llena como si no jugara ningún papel. Y nosotros lo que queremos mostrar desde la perspectiva socioespacial es que el espacio actúa, es una variable más, es un condicionante más, no es un contenedor, juega dentro de la configuración de los procesos sociales y de los órdenes locales. Esa es la primera clave. La segunda es que lo espacial implica la diferencia, y por eso para nosotros es tan importante tenerlo en cuenta para la elección de casos y para mostrar cómo, si eso socioespacial también juega en la definición de los órdenes, entonces esa diferencia es clave para la elección de nuestro objeto de trabajo. Y otra clave es que lo socioespacial significa, hay una coexistencia de lo múltiple, muy importante para mostrar cómo un orden en este caso está configurado por distintos órdenes locales, o sea, hay distintas voces a su interior, como veíamos con la definición, órdenes en fricción a su interior.
y que la teoría socioespacial también pues exactamente enfatiza en eso. Y lo último que también ya lo miramos cuando lo del orden, para mostrar pues que hay coincidencias entre los sociólogos y la teoría socioespacial, que lo espacial incluye pues esa relación interescalar, es decir, que hay condicionamientos de regulaciones múltiples. Entonces, como lo que queremos mostrar es que hay condiciones de la estructura y condiciones socioespaciales que lo que hacen es permitirnos comprender que cada orden local está configurado por un conjunto complejo de características, tanto condicionantes de la estructura como condicionantes propios del lugar, es decir, condicionantes de la economía, de la política estatal, de los procesos de las comunidades negras, de que sea una zona de retaguardia para la guerrilla, o sea, una serie de condicionantes múltiples que nos van a dar cuenta por qué un orden es como es y cómo se reconfigura. Entonces, esa diferencia de la configuración compleja de condicionantes de estructura y de lugar, que es una para Jambaló, otra para Puerto Tejada, otra para San Pedro de Urabá, otra para San Vicente del Caguán, todas tienen una configuración compleja, pero en todas es distinta, que eso es lo que a nosotros nos ha parecido muy atractivo para mostrar cómo comparar exactamente las diferencias. Vamos a ver si ahora eso. Bueno, entonces, bueno, ya pasamos el concepto de orden. Vamos a mostrar nosotros cómo armamos el tema de la metodología. Bueno, si por ahora hay alguna pregunta, está muy enredado, estaba hablando muy rápido, me pueden... Bueno, vamos a la parte metodológica. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Yo he aprendido mucho en este proyecto, me ha parecido muy útil trabajar la parte metodológica, porque yo cada vez le doy mucho más valor a que desde como uno tenga claro cuál es el camino, cuál es la ruta, el trabajo pues se desenvuelve pues muchísimo más fácil. Entonces, por eso nos gusta compartir con ustedes lo que nosotros hemos construido y aprendido. Entonces, nosotros estamos pues en un proyecto por fases. Tenemos unas herramientas, yo voy a hablar de lo básico, y tenemos un método. Esas tres fases, que son dos. Una primera fase, nosotros caracterizamos los órdenes, o sea, caracterizamos Jambaló, Puerto Tejada, lo que les dijimos ahora, y definimos unos órdenes. Ahora vamos a ver cómo. Y en segundo lugar, los explicamos y los comparamos. Entonces, esas son las dos fases enunciadas, ahora las explico. ¿Qué herramientas? Hicimos dos tipos de matrices cualitativas, una temática para la caracterización y otra de variables independientes, que fue donde pusimos la configuración compleja que vamos a ver ahora en la tabla, que fue para la explicación. Pero ambas matrices nos permitieron incorporar las diferencias socioespaciales de los casos analizados. No es una matriz donde sea igualita para todos, no, es una matriz que alberga las particularidades de todos, que esa es la gracia, pues a nosotros nos parece. Bueno, la matriz temática la utilizamos para caracterizar y definir los órdenes en reconfiguración, y la matriz de las variables independientes para la explicación y la comparación. Bueno, y el método que utilizamos fue la investigación comparativa configuracional de Charles Ragan y la álgebra booleana. Entonces, miremos la primera fase, la de caracterización. Nosotros diseñamos una matriz temática para caracterizar cada orden local, mostrando en cada uno cómo eran las prácticas de los armados en la vida política, en la economía, en la vida privada, o sea, qué capacidad tenían los actores armados para regir las administraciones municipales, para definir dónde se mercaba o no se mercaba, para definir si había que cortarse el pelo o si había que cultivar coca, todo lo que sabemos que hacen los actores armados. También en esa matriz, para caracterizar, mostramos las prácticas y los discursos de los actores armados, de los actores locales, o sea, cómo ellos llevaban su vida política, cómo era la economía, para empezar a establecer interrelaciones, pero mostrando más que
no era solamente por describir, sino mostrar cómo tenían sometida su vida privada, o tenían acomodada su vida económica, o tenían resistencias ante formas que los actores armados de la caracterización anterior, o sea, resistencias que pues que no se tenía que cortar el pelo, etcétera, etcétera. Ese era otro tipo de caracterización. Y el tercer tipo de caracterización de esa primera matriz temática era mostrar esas presencias diferenciadas de las instituciones estatales en cuanto a sus prácticas y controles territoriales. Vamos a empezar a afanar un poquito. Bueno, ahí nosotros debimos definir, como ven que tenemos actores armados, población e instituciones, nosotros definimos dos maneras pues, de entender esa interacción: la capacidad de agencia de los pobladores y las instituciones, y la capacidad de coerción de los actores armados o también del Estado. Entonces ahí definimos qué entendíamos por agencia, qué entendíamos por coerción y cuántos tipos de agencia había. Nosotros definimos 4: sometimiento, colaboración, resistencia y acomodamiento, y 2 tipos de coerción, o sea, coerción política y coerción armada. De ahí nosotros mostramos órdenes locales, que los clasificamos 7 tipos. Yo traje aquí los de San Pedro, Nariño y Río Sucio, que fueron los que trabajamos en el INER, que los definimos así. En San Pedro hay una colaboración con coerción política, en Nariño hay una resistencia con coerción armada, y en Río Sucio hay una resistencia con coerción política, fueron la definición de los tipos. Y esos fueron la variable dependiente, o sea, por lo general las investigaciones comparadas empiezan a comparar desde, bueno, vamos a comparar tales y tales casos, y de una vez los comparan. Nosotros aquí construimos lo que íbamos a comparar, no partimos de cosas que ya estuvieran construidas, sino que, como ya les dije, construimos algo que fuera comparable, entonces construimos el tipo. Entonces, a su vez, el CINEP y el Valle tienen sus tipos, entonces tenemos distintos tipos para comparar entre todos. Entonces, esta es para nosotros la variable dependiente, que fue la que nosotros construimos, y esa variable dependiente es la que vamos a explicar aquí pues en esta segunda etapa, que es lo que sigue. Bueno, ¿cómo vamos a explicar? O sea, ¿qué es ese orden Colcop, ACOA, RESCOP? ¿Eso qué quiere decir? ¿Y de dónde sale? ¿Qué lo explica? ¿Qué hace que ese orden, qué hace que esa población colabore, o se acomode, o resista, e interactúe en conflicto con una coerción armada o política? ¿Qué es lo que, no solamente describir, sino que dentro de la cultura, la historia, la sociedad, la economía de ese orden local explica que la gente reaccione de una manera o de otra? Porque si hay resistencias en distintas partes del país, la resistencia de Nariño es distinta a la resistencia del Chocó, ambas son resistencias, pero ¿en qué se cifra la resistencia de una y en qué se cifra la resistencia del otro? Ahí es donde nosotros comparamos diferencias, pero son dos resistencias, son ambas resistencias, pero resistencias distintas. Entonces, había que identificar, como tenemos una variable, que es la que vamos a explicar, la variable dependiente, que ustedes aquí como sociólogos saben muy bien qué es. Nosotros teníamos que definirle unas variables independientes. Entonces, la variable independiente dependiente es esta, ¿cierto? Colcop, yo la puse aquí en la mitad, ahí puede ser Colcop, RESCOP, ACOA, el tipo que estemos analizando. De los 9, pues que son, no son 7, sino pues que son 9. Entonces, cada equipo, nosotros en el INER nos sentamos, como ya habíamos definido el orden. Entonces, bueno, para San Pedro de Urabá, voy a poner el ejemplo de San Pedro de Urabá. En San Pedro de Urabá se formó el EPL, ¿cierto? Es una zona resistente de entrada. ¿En qué consiste la resistencia? Allá se formaron las guerrillas liberales en contra del gobierno conservador. Entonces, ¿por qué en esa zona, cierto, se formaron las guerrillas liberales? ¿Por qué? Entonces, cada vez íbamos más a los procesos de poblamiento y a las configuraciones históricas que nos explicaban que las resistencias en San Pedro de Urabá eran muy importantes para explicar
que el orden específico en San Pedro adquiriera una determinada explicación distinta a otras órdenes locales. Entonces, escogimos como variables explicativas, después de mucha discusión, estas, de la agencia y de la coerción. Para nosotros era muy importante entender el poder infraestructural del Estado, cómo está el poder, de qué manera el Estado teje su poder con las localidades donde está el orden que estamos analizando. ¿Cuál otra variable que nos explicaba para nosotros y era muy importante de cuál era la experiencia en la organización social y la acción colectiva contenciosa que tuviera esa localidad? ¿Cuál es la experiencia de Jambaló? ¿Cuál la de San Pedro? ¿Cuál la de Nariño? ¿Tienen experiencia o no tienen experiencia? Unas no tienen experiencia. Bueno, ¿cuál era, la identificación social? No solamente la identidad, si son negros, si son indígenas, no. Sí, también nos interesaba en zonas de colonización, donde llegan todas las culturas, qué tipo de identificaciones hacen que ellos construyan un proyecto. O sea, un colono se identifica en busca de tierra con si es indígena, negro, mestizo, sinuano, de santanderiano, no importa ni qué cultura, ni qué identidad, ni de dónde provenga, sino cuál es su interés colectivo. Entonces el tema de la identificación social nos parecía muy importante. Y por el tema de la coerción, había dos variables que nos parecían claves, era si había habido un actor armado previo a la presencia del 91 o sí, y cuál era la importancia del territorio para los actores armados. Entonces, con eso, como ven, nosotros armamos la matriz de la configuración compleja y a todo eso pues le definimos variables. Pero, como ven, no era suficiente que el poder infraestructural del Estado, ¿cierto? Veíamos que el poder infraestructural del Estado era distinto en todas partes. Para algunos, en unos órdenes era importante el tipo del Estado que fuera local, en otros la presencia nacional, en otros que el Estado hubiera por encima del Estado otras disposiciones internacionales. También en la experiencia previa, vean si había una experiencia institucional o resistente. En la identificación social, si había identidades culturales étnicas o campesinas o transculturales, y igual en la economía, si era de autoconsumo, de pequeña escala, latifundio, enclave, y en el caso de las variables independientes de la coerción, si eran zonas, si la presencia del actor armado previa era dominio o disputa, o si la importancia del territorio, si el territorio era importante para el actor como retaguardia, corredor o zona de expansión. Entonces, con toda esta configuración, nosotros en esta matriz de variables tratamos de incluir los condicionantes de la estructura, los efectos que producían en el lugar y los factores geohistóricos particulares de cada lugar, y también mostrar cómo esa matriz nos aportaba las bases para la comparación sistemática. Entonces, la complejidad de las diferencias no nos permitió pues un tratamiento binario, como yo mencioné. El álgebra booleana dice, ¿hay presencia del Estado, sí o no? Eso no nos interesaba. Nos interesaba era precisamente mirar cómo estaba esa variable, o sea, cómo estaba el Estado, si era local, si era nacional, cómo era la resistencia, ¿cierto? ¿Cómo era la experiencia colectiva, si era resistente o institucional? Es decir, lo que yo ya les mostré. Y ahí, entonces, nosotros, que de ahí no, ustedes me imagino que no ven nada, pero en cada campito, ustedes ven que Nariño, bueno, no vamos a coger sino, por ejemplo, cada una tiene en la casilla correspondiente la especificidad de cómo, además de que está la variable independiente, está la manera como está la variable y la manera como funciona la variable. Bueno, entonces estas variables independientes, ahora si quieren podemos volver sobre eso. Nosotros a cada una de las variables, por ejemplo, yo me meto aquí a San Pedro de Urabá, veo que hay 3 tipos de resistencia. Bueno,
Yo me meto ahí y yo veo que yo tengo un documento aparte donde yo tengo redactadas mis 3 tipos de resistencia. Camilo a su vez, entramos al documento de Camilo que está acá y nosotros tenemos toda la información que nos permite comparar las diferencias con cada una de las variables. No sé si es enredado, pero pues trato de ser pues lo más. Entonces nos construimos un documento que redacta cada uno de los links asociados a la tabla de variables independientes atendiendo a 2 claves. Una, cómo se manifiesta la variable en cada localidad y cómo actúa. Es decir, para mí es muy importante en San Pedro saber que la variable de la resistencia es muy importante porque fueron todos del EPL, pues perdón, generalizaciones no se puede, pero ellos crecieron con el EPL, pero finalmente ese orden local fue totalmente paramilitar. Entonces, ¿cómo hacemos cómo entendemos que un asunto resistente de guerrillas liberales, de movimientos campesinos de la línea Sincelejo Dura, de la NUC, de guerrilla del EPL, se hayan convertido en paramilitares? Entonces, ese documento que yo les digo que es el link, es donde nosotros miramos la variable resistente, cómo se manifiesta y cómo finalmente, a la hora de haberse, y voy a contar el cuento, a la hora de desmovilizarse el EPL en el 90, las FARC le declaran la guerra al EPL y los declaran su enemigo, y al declararlos su enemigo a muerte, porque empiezan a masacrarlos a todos, está llegando el paramilitarismo y ellos buscan protección de los paramilitares y finalmente instrumentalizaron a los paramilitares para que los protegieran y finalmente todos acaban haciendo parte del ejército paramilitar y acaba toda una resistencia tan importante, triple, en San Pedro de Urabá siendo paramilitar. Entonces así como ese ejemplo, solamente nos lo permite una mirada más detenida, porque yo al principio me decía, pero es que San Pedro es puro paramilitar, yo decía, pero San Pedro es resistente, ¿cierto? Entonces, hasta que uno no ve cómo funciona la variable, de dónde proviene la variable, cómo se manifiesta y cómo actúa, uno no puede encontrar, no sería posible encontrar, si no fuera pues como por entender las variables y la manera como actúa y como en la historia eso va cambiando, no podríamos entender esas formas como se reconfigura un orden de la guerrilla a un orden del paramilitarismo. Bueno, entonces esta tabla es la que a nosotros nos permite, pues, como comparar. Como ven, aquí está Nariño al principio, es que no me atrevo ni a tocar eso, Río Sucio, San Pedro, e igual procederíamos con cada una de las localidades y mostraríamos cómo cada orden, en esta configuración compleja de características de cada orden local entre el 91 y el 2010 nos explica pues el orden local. Entonces, por ejemplo, miremos este San Pedro. Voy a la carrera, tengo 5 minutos. 5 minuticos. Bueno, este San Pedro, mire, yo voy a mostrarles aquí a la carrerita, pues aquí hay unas características de San Pedro, que es una frontera abierta, que es de reciente población mestiza, el estado delegado en el Partido Liberal de Guerra Serna, bueno, del clientelismo, una idiosincrasia doble, cordobesa y antioqueña, una serie de características que nos muestran, ubican pues aquí, este es el vecindario de San Pedro está en la mitad, bueno, y fue esta zona pues la retaguardia del paramilitarismo, pues que le dicen la capital subversiva de Colombia. Esa es la particularidad, después de ser tan resistente, acabar siendo los más paramilitares del país, porque aquí, pues ahí está San Pedro. Se instalaron el bloque bananero, pues que coge parte del eje bananero, pero una cola llega hasta San Pedro, el bloque del Mer Cárdenas que se sobrepone con San Pedro, y también Valencia y Tierra Alta, y ese se desplaza pues hasta el Chocó y ya entra pues por el Atrato al interior, y el Héroes de Toloá, que es de Don Berna. Entonces, como ven, en San Pedro confluyeron 3 bloques paramilitares. En la zona de la Serranía de la Vive
donde se creó el EPL y donde las FARC se desplazaron en los años 70. Entonces, para mirar cómo procedimos, yo a la carrerita les muestro cómo en ese mapa entre el 98 y el 2012 pues empezamos la caracterización, todo esto de lo que yo les hablé. Bueno, es que hay un orden local que tiene desde el 88 hasta el 2010, empezando por la caracterización, como 3 etapas. Una, cuando llegó Fidel Castaño a la zona, que hizo una organización patronal a lo antiguo, como trabajaban las viejas haciendas, con ejércitos privados, y como hacían pues los mafiosos de los años 80, que fue el modelo que ellos trasladaron allá. En la segunda etapa, ellos organizaron la estructura de autodefensa, cuando ya empiezan a establecer reglas y a definir unos manuales y realmente a definir una lucha contra insurgente. En la tercera etapa, la narcotización de las autodefensas, cuando ellos empiezan a venderle al valle, a los bloques del valle, aparte de los carteles del valle y otros de Antioquia, pues también muchas de los bloques de ellos, porque ya se metieron definitivamente en el negocio del narcotráfico, y finalmente cuando se desmovilizan, y las bandas paramilitares. Entonces, esta es pues como la primera fase de caracterización. Miren, digo, tipo y caracterización, cómo se caracteriza la organización, cuáles son las acciones de coerción, cómo se describe la agencia, todo lo que yo dije de la primera matriz. Y bueno, ahí mostramos pues como algunas de las características y bueno, así se describe, así vamos describiendo pues todo el asunto pues del que ya les hablé, y si quieren pues después se los puedo pues pasar pues de esto lo vamos a escribir. Entonces finalmente así procedió cada grupo. Cada grupo describió, caracterizó todo esto. Después de que terminamos la caracterización, lo llevamos a la matriz que yo les mostré, y con todos estos insumos pudimos ver cómo esas distintas formas de agencia o esas distintas formas de coerción funcionaban absolutamente distinto para cada uno de los 7 órdenes locales, y cómo las formas de coerción armada o política, paramilitar o guerrillera, y cómo las formas de agencia, de sometimiento, de acomodamiento, de colaboración o de resistencia actúan de una manera muy distinta en cada uno de los órdenes locales. Entonces finalmente en San Pedro de Urabá, de ser una zona absolutamente resistente, quedó siendo un orden local que se reconfiguró como colaborador de un orden paramilitar, precisamente por el asunto de la pelea con las FARC y la relación que ellos establecieron luego con el narcotráfico, que hizo que de un orden guerrillero se pasara a un orden donde también es muy importante el modelo de la hacienda, el modelo hacendatario, como una de las variables importantes a tener en cuenta, como uno de los elementos que hicieron que tanto la gente del valle, que tiene ese modelo de hacienda incrustado en la mente, así como los finqueros de Antioquia, hicieran del modelo de hacienda sinuana, donde se juntan 3 formas distintas de modelo relacionado con la tierra: el modelo sinuano, el modelo antioqueño y el modelo bayuno, en función del paramilitarismo y de hacer de una zona de sabanas entre Córdoba y Antioquia la retaguardia del paramilitarismo para todo el país. De ahí se expandió todo el proyecto paramilitar. Si fuéramos a hablar de otro orden que no me corresponde, pero si fuéramos a hablar del orden de Río Sucio, en el Chocó, vamos a ver que es una zona selvática donde el paramilitarismo llegó como expansión y no como retaguardia, donde entraron también a sacar a las FARC, donde en una zona selvática emprendieron una lucha contra órdenes de comunidades negras y comunidades indígenas muy distintos a San Pedro, que eran comunidades de colonos campesinos, y allá establecieron los negros y sobre todo las comunidades negras un orden resistente a la guerra, fíjense que la resistencia en San Pedro se volvió colaboración, en cambio en Río Sucio sigue siendo una orden local absolutamente resistente, con las zonas de comunidades de paz, zonas humanitarias, con ayuda internacional,
con un Estado, ahí sí es importante el tema de lo internacional, que no es importante en San Pedro, que tampoco es importante en Nariño. Entonces, como ven, esta metodología de la configuración compleja de variables nos permite analizar las diferencias y mirar cómo en la guerra entre el 91 y el 2012 se configuran distintos órdenes locales guiados por características semejantes, pero que en la práctica sus particularidades por la manera como se comporta lo socioespacial y cómo se comporta la guerra, que configuran un orden específico, eso la manera como se combinan da distintos órdenes reconfigurados en la guerra. Bueno, me afané al final pues porque ya me pasé el tiempo, pero era la carrera pues mostrarles una forma de trabajo que sé que es muy apresurado y como lleno de información, y de pronto no sé si fui capaz de ser clara, pero era lo que quería pues como comunicarles. Pero ya tenemos pues para conversar otra hora, que me gustaría que mis compañeros me acompañaran para... Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, antes de concederle la palabra, quiero anunciarles que esta tarde vamos a continuar con el seminario a las 2 de la tarde en este mismo salón, y donde se van a presentar algunos de los casos estudiados por el equipo. Entonces, pues están invitados a que sigan participando. Voy a conceder la palabra. Tenemos, no sé, media hora, casi 45 minutos, para quien quiera hacer interrogantes, acotaciones. El evento de esta tarde pues está centrado en los casos locales, es una conversación, no es el tema abierto del conflicto armado, el de la paz, es la presentación de los casos, y por supuesto la conversación es en torno a los problemas que los casos plantean, su metodología. ¿Y alguien quiere? Es muy enredado. No, pues pregunta, comentario, una anécdota, cualquier pues. O Camilo, Álvaro, Nubia. Dos preguntas, una creo que chiquita y la otra. Y es primero cuando habla en estos criterios de presencia del Estado, ¿se refieren estrictamente a la presencia militar o tienen en cuenta otros aspectos? Y la segunda es, a partir de este ejercicio comparativo, ¿hay conclusiones como gruesas que puedan exponerse? Bueno, claro, entiendo que tu preocupación central del proyecto es cómo se han reconfigurado los órdenes locales y cómo diferentes actores y el mismo Estado intervienen en esa reconfiguración. Yo observo que en tu investigación pues hay dos actores centrales, por supuesto, que son las guerrillas, en este caso, ¿cierto?, las FARC y los paramilitares. Entonces la pregunta mía es si en la investigación tú logras identificar cuáles son las lógicas que ponen en práctica estos actores para la reconfiguración de ese orden local. Es decir, cuál es la lógica, si es que existe esa lógica que pone en práctica, en este caso, las FARC para ese ordenamiento del orden local, qué estrategias ponen en práctica, y por otro lado, en el caso de los paramilitares, cómo es esa lógica y si uno encuentra diferencias y semejanzas en cada una de ellas. Entiendo que eso es casi que en la práctica el resultado cierto final del proyecto, eso es lo que entiendo a raíz de tu presentación, pero si pudieses ampliar un poco más ese análisis. ¿Sí? ¿Alguien más?
pregunta es más como de pudiera ampliar también en el mismo sentido de Carlos, pero del otro lado, o sea, el Estado, que encontraron en estas localidades, cómo es la presencia del Estado, en qué instituciones, con relación a la problemática de la guerra, que si nos pudieras también dar una panorámica sobre lo que hasta ahora han podido concluir. Bueno, a mí me parece muy sugestivo lo que ha sido planteado y suscita muchísimas preguntas y observaciones y tal. Yo voy a hacer unas dos o tres que incluso pueden quedar para esta tarde. Las hago solo para que estamos en caliente, digamos, las acabo de pensar. La primera tiene que ver con, digamos, los alcances del modelo teórico que construyeron. Podemos partir de dos afirmaciones. La realidad colombiana de órdenes múltiples es muy compleja, por un lado. Por otro lado, la función principal de la teoría es justamente reducir la complejidad para poder analizar. Entonces, yo tendría varias observaciones sobre la manera en que construyeron ese modelo, que aparece, no digo eso, pero aparece en principio como muy abigarrado, como con muchas cosas adentro, muchas variables, e insistiendo en la complejidad, en que como la situación es compleja, el modelo tiene que ser complejo. Como si no hubiera un esfuerzo deliberado por hacer un modelo sencillo, digamos económico, con poquitas variables potentes. Ahí no alcanzo a entender bien, digamos, eso. Me parece además también que es un modelo como producto de las discusiones que ustedes tuvieron. En el fondo es como la negociación entre dos o tres enfoques distintos, se nota. Y entonces también, digamos, tiene tensiones internas el modelo. Bien, lo dejo ahí pues porque esto da para mucho más. Una segunda observación sería la siguiente: ¿por qué escogieron estos casos y no otros que podrían haber sido igual o más interesantes? A primera vista, digamos, para un desinformado, yo. En el caso de Antioquia uno dice, ¿y por qué, digamos, San José de Apartado y esa experiencia no fue? O en el caso del Valle del Cauca, ¿por qué el caso del corregimiento de Ortega, Cauca, por ejemplo, no fue incluido? Y así, bueno, debe haber razones, no todos se pueden incluir, pero lo escogieron 9 por alguna razón. Ahí ya falta como explicar un poco de... Ahora, yo veo que los del Valle parecen 3 huevitos, todos muy cerquita uno del otro, los otros son más dispersos. Habría que ver si en el caso del Valle los 3, a pesar de ser tan cerca, son tan diferentes para haberlos distribuido. En fin, segunda observación. Y la tercera sería la siguiente: ¿por qué hasta el final se insiste en que es una comparación para resaltar la diferencia? Pero, y no hay similitudes, ¿por qué no buscar también, digamos, las diferencias en medio de las similitudes o lo contrario? De hecho, la definición de método comparado implica las dos cosas. ¿Alguien más? Buenos días. Yo me pregunto, creo que en algún momento usted planteó lo de las prácticas y discursos como una de las fuentes, digamos, de información que ustedes iban a allanar. Me pregunto por el tipo de construcción del acceso a las prácticas que ustedes hicieron en términos sistemáticos, cómo lograron sistematizar esas prácticas. Me imagino que para poder caracterizar en parte lo que ustedes llaman como identificación social y experiencias de la acción colectiva, ¿no?
Entonces, ¿cómo logran a partir de esas prácticas lograr establecer, digamos, esas taxonomías tan generales? Y adicionalmente, me pregunto, ustedes en algún momento clasifican, digamos, la importancia que el actor armado le da al territorio en predominante disputa, que es, intuyo, una forma de diferenciación que hace Calibas. También me pregunto cómo logran llegar a ese tipo de características a partir de la información que ustedes recaban, pero adicionalmente lo que me parece más interesante es si ustedes logran concluir taxonómicamente eso y están contemplando un periodo de análisis desde el 91 al 2010, ¿no han considerado procesos de transformación en cada una de esas variables independientes que le permitan establecer una relación más compleja, si se quiere, y no como una taxonomía que al final se presenta bastante sin movimiento, ¿no? Bastante pasiva? Entonces me parece que la matriz no presenta esas diferenciaciones entre las variables y la construcción de un orden social, que sería muy interesante. Ahora, entiendo lo que usted señalaba metodológicamente, que el modelo comparado, digamos, parte de un presupuesto que es la homogeneidad para poder de ahí analizar las variables, digamos, de manera muy rayana, tratando de buscar cierta teorización sobre los fenómenos, y renunciando un poco a la explicación. No cayeron ustedes, cuando ustedes buscan las diferencias, uno esperaría encontrar más explicaciones, ¿cierto? Más explicaciones. Cuando uno busca en el método comparado, identificando casos similares, busca, digamos, elaboraciones más teóricas, apoyados mucho en fuentes secundarias y estas cosas. Pero aquí uno no encuentra, digamos, mayor explicación de los casos en particular. Entonces, bueno, vamos a proceder con esta primera ronda. Damos una última y si alguien queda con inquietudes, no se resuelve, pues hacemos una segunda ronda. Bueno, pues con el ánimo también de los estudiantes que manifiesten aquí, me surgió una pregunta primero cuando hablo de Nariño, Nariño, pero pues era Nariño Antioquia, claro, me quedé con el despecho de que hubieran hablado con el Pacífico, allá en el sur del Cauca, algo así. Y me surgió una pregunta que de pronto me resultó como en este momento como evidente, o sea, si lograron establecer y comparar los órdenes en esas regiones, en esos municipios en específico, yo creo que, pues no sé si sería también pertinente decir qué posibilidades tienen de analizar uno de esos órdenes en específico con unas FARC que ya no usan las armas. O sea, en este momento, a la luz del proceso, o sea, ¿qué pasaría con esos órdenes si en un municipio en específico de los que ustedes analizaron, en este momento las FARC dejaran de usar las armas? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Bueno, vamos a ver si yo soy capaz de contestar las preguntas. Pero bueno, con relación a la presencia del Estado, cuando nosotros hablamos del poder infraestructural del Estado, nosotros nos estamos fundamentando explícitamente en Michael Mann y en la manera como él entiende al Estado territorializado. Michael Mann, como ustedes saben, él diferencia entre el poder despótico y el poder infraestructural, entendiendo por el poder despótico esas presencias que pueden ser militares o esporádicas en zonas donde no se ha insertado dentro de los órdenes, donde su poder todavía no se ha construido con relación a las otras instituciones de la sociedad en el que del orden pues que estemos analizando. Si ustedes leen cuando en ese libro Las fuentes del poder social de Michael Mann, o cuando él discute el tema de hasta dónde es autónomo el poder del Estado, ahí es donde se pone en juego esa parte despótica e infraestructural
para mostrar que lo infraestructural, la manera como se inserta con educación, escuelas, vías, o todo tipo pues, de instituciones del Estado, cuando pues que es la parte pues como la infraestructural y la manera como atiende las necesidades básicas de la población, pero dentro de la población en sí, y no lo hace de manera esporádica, yendo y viniendo o haciendo acciones militares, yendo a bombardear, etcétera, etcétera, que sería pues como la parte despótica. Entonces nosotros tratamos de entenderlo desde la perspectiva del poder infraestructural, en la medida en que el Estado esté insertado en el orden local, ¿cierto?, de una manera infraestructural que nos permita a nosotros realmente entender la presencia del Estado, porque lo otro no es no entender el Estado presente, porque una presencia despótica, pues poder despótico no, puede ser poder despótico pero no tener presencia local. Entonces nosotros por eso llamamos presencia infraestructural del Estado, que no quiere decir que el hecho de que haya presencia infraestructural pues también puede ser presencia despótica, pues a bombardear desde la brigada de Carepa a San Pedro de Urabá, pero teniendo pues presencia infraestructural. Entonces queremos hacer esa diferencia entre el poder despótico y el poder infraestructural y mostrar de todas maneras el tema de la matriz. La matriz es abigarrada, pero no estoy contestando todavía esa pregunta porque nosotros queremos cualificar la variable, queremos mostrar que sí hay presencia del Estado, pero ¿cómo es la presencia del Estado? Eso es lo que aparenta. O sea, porque estamos, puede ser una presencia que sea mínima, que tenga solamente un puesto de salud, o que esté delegada en el Partido Liberal, y que el Partido Liberal por delegación por puros asuntos clientelistas lleve a cabo la municipalización de la localidad, o porque el Estado haya una empresa maderera y el Estado le delegue las funciones que debería cumplir como Estado. Entonces eso es lo que con relación pues como a la primera pregunta, la diferencia entre el poder despótico y cómo está el Estado en la zona. Bueno, nosotros conclusiones gruesas son las que estamos tratando de sacar. O sea, yo solamente que no es una disculpa porque nosotros hasta ahora estamos tratando de hacer las comparaciones entre todos. Es difícil. En el INER logramos comparar entre 3 localidades, pero el Valle está haciendo sus propias comparaciones y el CINEP las suyas. El asunto es, a pesar de que hayamos trabajado la misma metodología, que la trabajamos también pues muy distinto, pues de una manera muy, es muy difícil trabajar en conjunto, es muy difícil fuera de eso trabajar la misma metodología con la misma intensidad y la misma convicción, y es muy distinto también comparar zonas que son tan difíciles de comparar, y como les decía, finalmente hay otra diferencia, y es que cada centro tiene como su perspectiva teórica, así tratemos de ponernos de acuerdo en algunas definiciones generales. Entonces, lo que decía Jorge, de alguna manera Jorge, está muy abigarrada y que hay una negociación, pues, pero es una negociación chiquita, pues, no metimos todo, sino lo más general, porque ahí sí hay que negociar. Y que nadie quiere en una matriz de esas sacrificar. Yo mi resistencia no la sacrifico por nada del mundo porque es lo que a mí me explica. Y podría ser que Río Sucio no sacrificara por nada del mundo el tema del enclave, porque allá están las madereras a los que el Estado les delegó pues durante mucho tiempo, desde los años 50 hasta hoy, algunas funciones mínimas para cumplir en el atrato, y que fueron precisamente el bastión del paramilitarismo después. Entonces hay cosas que son tan importantes en cada localidad que hace que las conclusiones muchas veces, y ahí es donde yo no he confesado pues la parte que no la quiero confesar hasta julio, a ver si nosotros sí logramos llegar a buen puerto o no, es que no nos queremos dar por vencidos todavía,
para ver realmente hasta dónde somos capaces de comparar las diferencias. También vamos a comparar semejanzas. Es que yo quiero hacer énfasis en las diferencias porque es lo que yo veo novedoso de esta propuesta. Nosotros estamos acostumbrados a comparar al final y lo que se parece, pero no desde el principio y lo que es distinto. Entonces, lo que queremos con esta matriz es por lo menos atrevernos a hacer algo distinto, atrevernos a mirar de otra manera y a comparar de otra manera, y si fracasamos, pues bueno, lo intentamos. Y yo creo que hemos aprendido mucho en este proceso y creemos que sí es posible comparar formas de resistencia, formas de regulación de actores armados y formas de presencia del Estado en zonas de conflicto, que siendo las tres cosas, aparentemente, o sea, la presencia del Estado es presencia del Estado distinta, habiendo regulaciones de los actores armados son regulaciones distintas, habiendo resistencias son resistencias distintas, y eso es lo que nosotros queremos ver, porque una zona, porque las diferencias en las resistencias, porque las diferencias en las regulaciones de los armados y porque las diferencias en las formas de hacer presencia del Estado. Bueno, las lógicas. Es que nosotros aquí no presentamos resultados, pero pongamos, sino como el método, la manera de abordar el asunto. Bueno, pongamos qué lógica utilizó el paramilitarismo en San Pedro para cambiar el orden. ¿Cómo se le metió a la vida cotidiana el paramilitarismo? ¿Qué estrategias utilizó? Entonces, yo hablo solamente de una cosa. En el EPL siempre lo guió una ideología maoísta, donde el campo era lo más importante porque era desde donde se iba a dar la revolución, ¿cierto? La revolución en marcha, desde el campo y a llegar a los centros urbanos. Entonces, el tema de la tierra y de la parcela y de la organización campesina era lo más importante para el EPL. Y el EPL ayudó a la colonización o acompañó la colonización de San Pedro de Urabá desde que venía desde el Sinú, desde que se expandió la hacienda en el Sinú y todas las leyes de reforma agraria que fracasaron en el país. Cuando el pacto de Chicoral en los 70 se prendieron las zonas de colonización y San Pedro también, porque los echaron, o sea, al proteger el Estado a los latifundios del Sinú, ellos empezaron a migrar hacia las zonas, bueno, ya no tengo el mapa ahí, con el mapa, aquí es el Sinú y aquí está el Golfo de Urabá, ellos empezaron a transitar, a ser empujados por el latifundio, llegaron a Urabá, atravesaron, allá es el sur y aquí es el norte, atravesaron la serranía de la Vive y se ubicaron aquí en San Pedro. Entonces ellos venían buscando tierra, venían de un modelo hacendatario. Ese modelo hacendatario del Sinú era un modelo que al principio no era hacienda ganadera, era una hacienda agrícola que combinaba cultivos de lo que cultivaban en la costa, arroz, plátano, yuca, maíz, etcétera, etcétera, con ganado. Y paulatinamente, cuando con las leyes agrarias se fue ampliando el latifundio ganadero y decreciendo la parte agrícola. Entonces los campesinos que hacían parte de un modelo hacendatario cada vez fueron ocupando un campito más chiquito y fueron quedando en los bordes de las haciendas. Yo no sé cómo será aquí en el valle, pero quedaron como arrendatarios y aparceros en los bordes de las haciendas de las que antes hacían parte, pero su modelo hacendatario es un modelo cultural, histórico, de siempre, está desde que llegaron, o sea, está desde la colonia. Entonces, cuando llegó cuando todo este tema pues de los 70 y el problema de la tierra, ellos seguían buscando tierra, pero siempre la ley de los tres pasos de que habla Falsborda en la colonización, abrir, mejorar y vender, también se dio en San Pedro. Entonces esas tierras fueron quedando en manos del latifundio, pero sin embargo persistía la perspectiva del campesino aparcero, que fue a todos los que desalojaron los castaños y que hoy los matan pues en el proceso de restitución de tierras. Entonces todo ese modelo, el paramilitarismo tuvo pues como la sagacidad de entender esa dinámica del modelo de la hacienda,
de la importancia que tenía la tierra para el campesino y de una vez de saber que llegaba a una tierra donde ese modelo estaba de capa caída porque la guerrilla los tenía azotados, los boleteaba y todo eso. Entonces ellos restituyeron y le dieron como un nuevo aire a la hacienda que pudiera respirar. La gente volvió y ellos, los paramilitares, dejaron que muchos finqueros volvieran, pero que otros vendieran porque no estaban de acuerdo con el proyecto paramilitar o por lo que fuera, pero se colaron dentro del modelo hacendatario y se hicieron los patrones de un modelo histórico-cultural. Entonces ellos suplantaron histórico y culturalmente el lugar que había ocupado el propietario. Esa fue una de las estrategias básicas que hizo el paramilitarismo. Se acomodó dentro del modelo histórico-cultural de la hacienda o como patrones, y por ese lado capturaron muchas de las necesidades de los campesinos a parceros hacendatarios que nunca han tenido títulos, y impusieron por ese lado una suerte de dependencia para con el paramilitarismo. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que yo mencionaba ahora, todo ese asunto de la resistencia y esa lealtad, que hay otro tema pues que también lo aprovechó el paramilitarismo, es el tema de la lealtad que tenían hacia el EPL, toda la población campesina de San Pedro, Valencia, Terralta, o sea el Sinú. Cuando las FARC los declararon objetivo militar, cuando ellos se desmovilizaron, entonces esa lealtad y los declararon traidores a la revolución, ellos le dieron perdieron como toda esa cohesión que tenían con la guerrilla y se le voltearon traicionaron su propia causa revolucionaria, pidieron protección al paramilitarismo y el paramilitarismo aprovechó que ya no le fueran leales a las FARC y aprovecharan a su favor esa lealtad y que se las dieran a ellos. Se las dieron al principio de una manera instrumental, pero después muchos de ellos, pues al ver como todas las prebendas que ofrecía el paramilitarismo y que ya no los estaban matando como las FARC, entonces fue pues como otra manera de que los paramilitares se posicionaran por la vía de la lealtad que le habían perdido a la FARC y todo esto. Otra manera que ellos tuvieron fue que se colaron en sus organizaciones campesinas, porque Fidel Castaño llegó con un proyecto de reforma agraria. Ustedes ven que acaban de matar antier a uno de Valencia, de la finca de Santa Paula. Fidel Castaño entregó 10.000 hectáreas para los campesinos en una mini reforma agraria, pero después los obligó con una cuñada y el cuñado y el monoleche que salen los 3 caínes y todo eso, que les volvió a quitar la tierra. Entonces lo que primero se aprovechó para entregarle a los campesinos por su siempre necesidad de tierra, esa hacienda, y también pues lo hacía era como una estrategia de colarse en las organizaciones campesinas. Entonces empezaron los paramilitares a hacer una serie de proyectos que no tenía el Estado. O sea, si no hay Estado, hay competidores al Estado, como dice Michael Mann. Entonces ellos hicieron con la Junta de Acción Comunal una serie de proyectos agrícolas de seguridad alimentaria, que era lo que yo tenía pues como en las últimas diapositivas para mostrarles, a empezar a reactivar la organización comunitaria que estaba pues como tan después de esta arremetida de las FARC tan desorganizada. Entonces también se colaron las organizaciones comunitarias, hicieron una serie de proyectos comunitarios, fundaron una ONG que se llamó Asocomún. Asocomún administró mucho de los programas de familias guardabosques. Entonces ahí también se entroncaron con un programa estatal para, como de alguna manera, lavar su ONG, y la posicionaron y la institucionalizaron. Ellos ganaron unos premios internacionales de la CEPAL como Asocomún, una ONG paramilitar, pero la CEPAL pues nunca supo, creo que sabrían después, y completamente pues financiada y avalada por los Mancuso y los Castaño, sobre todo con Carlos. Y entonces esta organización Asocomún luego se posicionó como empresa prestadora de servicios administrativos
no solamente a San Pedro, sino que ofrece servicios a Arboletes, a Turbo, o sea, ellos ya son prestadores de servicios. Entonces, por ese lado, esa fue otra estrategia, como el paramilitarismo entró a San Pedro de Urabá y fue posicionándose dentro, pues cambiando el orden local a favor del paramilitarismo. Pero entonces, como el modelo hacendatario por el lado del Estado, por el lado de la institución, por el lado de los campesinos, son como tres estrategias muy claves como procedió el paramilitarismo para cambiar el orden local. Bueno, ¿qué hay del Estado? ¿Qué instituciones, qué Estado hay en los distintos órdenes? No, pues es que son tan distintos que hay distintas formas de Estado. Entonces yo podría decir que ahí hay una evolución entre el 91 y el 2010, porque precisamente esa década es la de la descentralización municipal, cuando el Estado pudo haber pasado de lo mínimo a un Estado donde le tocó asumir pues una serie de funciones que antes no tenía, sabemos, de educación, de salud, etcétera, etcétera. Entonces el Estado se agrandó pues un poco, pero precisamente el Estado se agrandó. Cuando el Estado se agrandó, en muchas partes fue, si nosotros leemos la experiencia del Putumayo, vemos cómo las instituciones del Estado jugaron a favor de la FARC, pues no porque se lo propusiera el Estado necesariamente, sino porque todos esos poderes locales, cuando la descentralización municipal, fueron manipulados por los actores que estaban expandiendo sus zonas de sus territorios de control y dominio. Entonces en algunos lados el Estado puede estar muy como Estado, pero en otras es un Estado que estuvo delegado, como en el caso de Río Sucio, y como delegado en una empresa maderera, pues que inmediatamente le convino más ser paramilitar porque le quitaron a la FARC de encima. Entonces eso que era delegado en la empresa se convirtió muy fácilmente como en una institucionalidad que jugó a favor de los paramilitares en el caso de Río Sucio. El caso de Nariño, Antioquia, pues es muy distinto porque la FARC llegó allá, y Camilo ya les contará pues esta tarde la experiencia de Nariño. Pues la FARC llegó allá muy tarde en este asunto de la guerra. No era una zona pues como aparentemente tan importante, sino que fue una zona de comunicación, y luego pues se volvió estratégica como por lo que unía. Pero como vemos siempre, volviendo al tema del Estado, el Estado es muy distinto y no se puede decir cuáles exactamente son, o yo puedo hablar de las instituciones mínimas que tiene San Pedro en educación, salud, un poco pues para el trabajo de las vías, pero esa mucho fue cuenta de paramilitares, etc. Bueno, lo de los alcances vamos a contestar esto, porque los alcances del modelo son con relación a esta pregunta del representante de los estudiantes. ¿Qué pasaría? No, yo no tengo ni idea. ¿Qué pasaría? Pues tendríamos que estar muy atentos, porque sí veríamos que de todas maneras, según esta manera nosotros trabajar, ese actor, ¿cómo quedaría? ¿No habría actor o se convertiría en una banda criminal como pasó con los paramilitares? Supuestamente en San Pedro se acaban los paramilitares, pero se multiplicaron las bandas criminales. Entonces no sabemos qué pueda pasar ahí. Pero hay que tenerlo en cuenta, porque seguramente la configuración de todas esas características pues va a cambiar. Entonces sí estar muy atento cómo cambiarían esas características. Con respecto a nosotros no hicimos, pues yo no le llamaría taxonomías a los tipos de orden local. Yo pienso que nosotros, cuando caracterizamos los órdenes locales, los caracterizamos precisamente para tener un punto de partida más cualificado que simplemente un tipo, una taxonomía. No, es que nosotros no partimos de taxonomía. Nosotros hicimos toda la primera parte de la investigación, fue caracterizar para poder entender eso que era. Nosotros lo llamamos tipos. Sí, pero es que ¿qué hay en Carmen de Bolívar? Diego nos cuenta. ¿Qué hay en el Río Sur? Entonces es un tipo de orden local que todos son distintos, no son taxonomías sacadas de la manga, no, son tipos de órdenes que lo que nos están mostrando es que unos son más resistentes,
otros están más sometidos, pues otros están más acomodados, porque y cada uno tiene pues su definición, otros colaboran instrumentalmente, otros colaboran de corazón, otros se resisten desde las vísceras, y otros simplemente tienen la posibilidad de institucionalmente reaccionar ante la guerrilla por la vía institucional, como pasa en Nariño. En el Nariño hay una resistencia, pero institucional, como se enfrentó, y por la vía no de la resistencia comunitaria, no de la resistencia institucional, se enfrentaron a la guerrilla. Y en el Río Sucio, por la resistencia afro se enfrentaron a la guerrilla. La resistencia de San Pedro no se entregó a los paramilitares, la resistencia se entregó a los paramilitares. Entonces, como ven, no son tipologías, no son taxonomías, son tipos que vienen caracterizados en una serie de configuraciones que nos muestran no 1991-2010, o sea, la variable es más rica de lo que aparece ahí. Lo que aparece ahí tiene una historia que lo respalda. Yo no podría entender la resistencia hoy en San Pedro si yo no me conozco la historia de la ampliación del latifundio desde los 50 o desde el pacto de Chicoral de los 70, ¿cierto? Entonces, tras de sí, como decíamos al principio en una de las diapositivas, nosotros lo escogimos porque tienen procesos sociohistóricos distintos, a pesar de que nosotros hayamos cogido esta guerra para mirar la reconfiguración 91-2010, tenemos detrás toda la parte sociohistórica, que es la que está respaldando el que toda esa historia pese en la reconfiguración de estos 20 años. Y eso es lo que nos enseñó Emir Bayer con el tema de la agencia, hasta dónde somos capaces de tener una agencia que mira al pasado, hasta dónde tenemos una agencia proyectiva y hasta dónde tenemos una agencia evaluativa, explicándonos muy bien Emir Bayer que podemos tener las tres al mismo tiempo, pero que predomine una de ellas. Entonces, nosotros entendemos que las variables y toda esta manera de que si las exponemos en una matriz, ellas no son ni inflexibles ni frías, sino que tienen tras de sí una carga histórica que es la que nos permite entender cómo toda esa historia ante una arremetida paramilitar con una masacre en 1991 le cambia el chip a una localidad y le muestra que esta realidad les cambió, pero que ellos pueden reaccionar históricamente y culturalmente con unos patrones aprendidos, unas formas de interactuar intersubjetivamente, o también pueden cambiar. Entonces, para nosotros son tipologías que son el punto de partida de la segunda fase. No partimos de ahí para empezar, sino que construimos la tipología para en una segunda fase empezar a explicarla. Entonces, para nosotros no son sin movimiento ni pasivas, son completamente movidas. Acciones colectivas es lo que hay en cada tipología. Movimiento, guerras, masacres, desplazamientos, bombardeos, movilizaciones sociales, asambleas, formas nuevas de estar en el territorio, comunidades de paz, zonas humanitarias. Bueno, todo ese ajetreo está detrás de esa tipología, es la que nos permite a nosotros explicar la tipología, porque nosotros en un primer momento caracterizamos y tipologizamos y en un segundo momento explicamos y comparamos. Entonces la tipología está en la mitad, pero con toda en la mitad la primera y la segunda fase. Entonces la primera fase es la que nos da toda la riqueza posible para poder explicar y comparar. Bueno, y en cuanto pues entonces, como Jorge dijo que esto era para por la tarde, los alcances del modelo, pues si quieren hablamos de eso o lo dejamos para por la tarde. Bueno, por la tarde. Pero voy a decir una cosa pues, lo más fácil, ¿por qué esos casos y no otros? O sea, bueno, porque uno también escoge lo que quiere trabajar. Y lo que le queda, bueno, yo voy a hablar del INER, ustedes ya le preguntan a los del Valle y a los del CINER,
Pero en el INER nosotros escogimos adrede 4 localidades, y aquí no es sino 3, porque no quisimos hablar de la cuarta. Bueno, en fin, escogimos una paramilitar, San Pedro de Urabá, la capital, ¿cómo es que se llama, Camilo? La capital antisubversiva de Colombia. Bueno, escogimos a Río Sucio, Chocó, porque primero, porque no San José de Apartado. La experiencia de comunidades de paz de San José de Apartado está rebasada en Río Sucio. Río Sucio rebasa la experiencia de San José de Apartado, es que la que más suena es la de San José de Apartado, pero en Río Sucio están 3 formas resistentes. San José de Apartado es una comunidad de paz, en cambio Río Sucio tiene 3 formas resistentes. Unas son las comunidades de paz, otras son las zonas humanitarias y otras son los encaletados, que son unos que no quisieron salir, y es otra forma de resistencia. Entonces recogimos Río Sucio y nos San José de Apartado porque nos mostraba 3 maneras resistentes distintas en una misma localidad. Y escogimos a Nariño porque el Nariño tiene una combinación muy interesante, y es que resistió institucionalmente a las FARC, y porque es una zona donde las FARC, aunque así fuera coyunturalmente, lanzaron al mismo tiempo el movimiento bolivariano en el 2000, ¿cierto? Entonces, esa experiencia de FARC en Nariño y la resistencia institucional en Nariño, 2 combinados importantes. La capital antisubversiva de Colombia, donde se formó el EPL, era una cosa muy contradictoria, muy antagónica, y la riqueza de zona de resistencias en Río Sucio pues nos daba un panorama muy interesante para analizar las 3 cosas que nosotros queríamos: mostrar órdenes locales regulados por actores armados, así fue FARC pues las FARC en Río Sucio y el EPL en la transición de FARC en Río Sucio y EPL en San Pedro, pero paramilitares en San Pedro y luego en Río Sucio porque nos toca la transición, y la resistencia pues y las FARC con la institucionalidad de Nariño. Entonces, así nosotros resaltemos como una de las cosas que más brega nos dio fue decir, bueno, ¿qué tipología? Vamos a hablar hasta cuando se movilizó el EPL 91, y a partir de ahí empezar como si no hubiera pasado nada, o cómo hacemos con esa ruptura ahí. Pero como nos tocaba comparar, resolvimos comparar la tendencia de estos 10 últimos años. Eso no quiere decir que esas ambigüedades no estén presentes en esa tabla tan abigarrada que le parece a Jorge, pero que nos es tan útil, porque si no fuera por esos matices, nosotros no podríamos entender por qué la gente se comporta de una u otra manera. Bueno, entonces las elecciones sí fueron, cada uno pues tendrá sus razones, y también el Valle tiene para mostrarnos las características tan importantes de Jambalo indígena, las características negras y esa división de Buenos Aires que Alba Nubia nos puede contar, y lo que pasa en Puerto Tejada que Álvaro, y esa manera tan particular de estar el paramilitarismo y con una criminalidad pues tan evidente como no pasa en otras localidades de estudio. Bueno, ¿por qué se insiste? Bueno, no, nosotros sí, yo resalto mucho la diferencia porque es para mí lo más importante, pero nosotros también comparamos semejanzas. O sea, el tema de las resistencias es una semejanza, pero son semejanzas distintas, son resistencias que haciendo 3 resistencias que son semejantes, tienen sus particularidades distintas. Bueno, en cuanto a lo de la negociación sí, esa ha sido la parte más difícil, pero la más enriquecedora, porque cuando yo tengo en mi cabeza un determinado orden local al que le he hecho trabajo de campo, he hablado con sus líderes, hemos salido en la moto a las acciones comunales, hemos estado en las administraciones locales, uno conoce tanto la intimidad bueno, ojalá conociera pues tanto la intimidad, pero la conoce más que la persona que no ha ido.
Entonces cuando la otra persona le interroga a uno su variable o el matiz que uno le pone a la variable, pues la negociación se vuelve muy difícil, ¿cierto? Sin embargo nos ha tocado ceder y ahí hay una negociación, pero una negociación que no es incongruente, me parece que es una negociación coherente con las realidades de estudio. Entonces, sin embargo, el resultado de la matriz, que ahí pues como ustedes lo ven, tiene mucho letrerito. Al ustedes darle link a cada cuadrito, ustedes van a encontrar las justificaciones de cada variable y van a poder leer las variables de esta localidad así y de estos órdenes así, y van a poder hacer una argumentación mucho más diría yo, con más fuerza que si uno no se compara con otro. Entonces yo no le daría mucho valor a mi resistencia de San Pedro si no entiendo la resistencia de Río Sucio de Nariño, y le doy el valor en la medida en que la comparo, y la comparo en la diferencia, y entendí solamente al hablar con los del Carmen de Bolívar y los que trabajan en Montería y órdenes locales, la importancia que tiene el modelo hacendatario sinuano en la transformación del orden local de San Pedro de Urabá, a donde llegó un modelo hacendatario muy pálido, que no es el modelo de hacienda del Sinú, sino que se juntó con la finca paisa y le cayó el modelo de hacienda del Valle. Entonces, que eso es una investigación que yo quisiera hacer. Entonces, solamente donde existe 3 modelos de finca, 2 modelos hacendatarios y un modelo de finca, ¿cierto? Aparentemente, solamente la comparación es la que me permite a mí darle relevancia a esa diferencia que es ser un latifundista bayuno, sinuano o un finquero paisa. Y porque, como lo decía Doble Cero, cuando llegaron los del Valle de San Pedro de Urabá, es que a los paisas lo que les gusta es finca chiquita, a nosotros no nos gusta finca chiquita, nos gusta finca grande. Entonces se juntaron con ese modelo de hacienda sinuana, y ahí y con toda la perspectiva de los mafiosos que llevaban los Castaños de Medellín y del resto pues de Antioquia. Entonces ahí se juntaron esos 3 modelos. Entonces ese cuadro que ustedes vieron ahí, solamente lo que hay detrás es lo que nos permite mirar los matices, no dejar eso frío, no es pasivo, no es, para nosotros se mueve mucho. A lo mejor es la incapacidad mía para mostrar cómo eso se mueve, porque un cuadro es muy plano. Si tal vez estuviéramos aquí, si yo supiera de sistemas para mostrar eso, cómo por dentro cómo se mueve por dentro de cada casilla, tal vez podría verse lo dinámico que para nosotros ha resultado pues como este tipo de matriz. Bueno, no, y lo otro para por la tarde, pero de todas maneras, pues hasta ahí yo puedo pues como ofrecer algunas aproximaciones a lo que un grupo de muchas personas pues estamos tratando de hacer, pero no crean que lo que yo digo, hay mucho más, pero yo pues no soy capaz de responder por todo, yo respondo por una parte. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos por la asistencia, y están invitados a la continuidad del seminario esta tarde con la presentación de los casos. No hay segunda ronda de preguntas porque tenemos que dejar que las energías de Clarinés estén intactas para esta tarde, ¿no?